Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es los desafíos éticos que enfrenta la investigación sociojurídica. ¿Te has preguntado qué cuidados debe tener un investigador cuando va a trabajar con personas, comunidades o poblaciones vulnerables? ¿Sabías que la ética no es solo un requisito, sino una herramienta para poder hacer mejor ciencia? Acompáñanos durante estos 20 minutos en lo que explotaremos qué es la investigación sociojurídica, por qué necesita ética propia y cómo podemos aplicar buenas prácticas para proteger a los participantes. La investigación sociojurídica es un tipo de estudio que combina el derecho con las ciencias sociales. No solo analiza normas, sino cómo éstas afectan o son afectadas por la realidad social. Es aquí donde surgen preguntas como ¿qué conductas regulan las normas? ¿Cómo se aplica en contextos concretos? ¿Y qué consecuencias tiene en poblaciones reales? A diferencia del derecho tradicional, la investigación sociojurídica se enfoca en investigaciones, instituciones y problemáticas sociales. Esto se puede ver reflejado en países como Colombia, que su realidad social es tan compleja como diversa. Durante muchos años, la ética en la investigación estuvo asociada solo con el área biomédica. Casos históricos como la experimentación en la Alemania nazi o el estudio de Tuskegee en Estados Unidos impulsaron códigos como El Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y el Informe de Belmont. Pero en las ciencias sociales también hay riesgos éticos, como los siguientes. Veamos algunos de los retos más importantes que debe de enfrentar un investigador sociojurídico. Como ya se mencionó antes, vamos a mirar algunos de los retos más fuertes que ha combatido la investigación sociojurídica. Un claro ejemplo tenemos que es el consentimiento informado. El consentimiento informado no es solo un papel firmado, sino es un proceso ético y comunicativo. Significa que las personas participantes deben tener en cuenta el objetivo de la investigación, conocer los posibles riesgos y beneficios, aceptar voluntariamente participar sin presión ni engaños. Otro dato es que en investigaciones con poblaciones vulnerables, como lo son los migrantes, menores de edad o comunidades indígenas, este proceso se vuelve aún más delicado. Un ejemplo es, en una comunidad indígena, el consentimiento no solo debe obtenerse a nivel individual, sino también de manera colectiva, respetando las autoridades tradicionales y los usos culturales. Además, debe hacerse en su propio idioma y de forma accesible. Es decir, que en todo momento se debe respetar la cultura de estas comunidades. Únicamente no basta con traducir un formulario, hay que asegurarse de que el mensaje sea comprensible, cultural y lingüísticamente.
Luego, como segundo punto, tenemos a la privacidad y confidencialidad. Otro gran desafío es proteger la identidad y los datos personales de quienes participan en nuestras investigaciones. Esto implica anonimizar los nombres, omitir detalles que permitan identificar indirectamente a alguien, como podría ser lugares específicos, cargos únicos, etc. Y almacenar los datos en una forma segura, es decir, en un lugar donde nadie vaya a acceder fácilmente a estos. Un claro ejemplo podría ser si una jueza participa en una entrevista y comenta hechos delicados. No basta con ocultar su nombre. Si decimos una jueza de la Corte Superior de X lugar que trabajó en el caso tal, ya es fácil identificarla. Este tipo de descuidos vulneran la confidencialidad. El reto no es solo proteger la privacidad en el momento de la recolección, sino también en la redacción de los informes, la publicación de los resultados y el almacenamiento a largo plazo. La confidencialidad no se rompe solo con lo que se dice, también puede vulnerarse por lo que se omita mal o por las malas formas de presentar a los participantes en los análisis. Como ves, estos retos no se resuelven solos. Requieren empatía, reflexión crítica y compromiso ético constante. Cada decisión, desde cómo preguntas hasta cómo las publicas, puede afectar a personas reales, y como investigadores somos responsables de minimizar esos riesgos. Ahora toca qué dicen las buenas prácticas. Pero para entender qué son las buenas prácticas, tenemos que saber qué son estas mismas. Bueno, las buenas prácticas en la investigación son un conjunto de principios, de métodos, de procedimientos y estándares éticos, y que operan para garantizar la calidad, integridad y responsabilidad en todo el proceso investigativo. Mayormente, su objetivo o propósito es proteger a los participantes. ¿De qué manera? Respetando sus derechos, su autonomía, mediante el consentimiento informado, que pueden acceder a su privacidad y el bienestar. Además de esto, pueden minimizar los riesgos físicos, psicológicos o sociales. Sin embargo, también puede garantizar el rigor científico, ya que puede manejar honestamente los datos y evitar plagio, falsificación o sesgos a cumplir. Ahora sigamos. ¿Qué fue lo que se encontró en las 10 revistas de este artículo principal que se dio en el video? Principalmente fueron varios investigadores mencionaron la aprobación de sus proyectos por comités de ética. ¿Esto qué nos quiere decir? Que pudieron respetar los derechos de las personas a las que se les pidió el mismo consentimiento para que ellos puedan ser entrevistados. Ahora tenemos, algunos detallan cómo obtuvieron el consentimiento y cómo protegieron a los participantes. En los diversos artículos nos dicen que cumplieron con normativas, se ajustaron a la protección de datos personales, como por ejemplo el no decir abusado o abusadores, protegiendo la integridad de las mismas personas. Otra cosa que se encontró fue que explican cómo evitaron lenguajes estigmatizantes y manejaron bien los datos personales. Como ya se mencionó, no se puede referir a una persona de una manera que se la discrimine. No se le puede poner adjetivos como pueden discriminar a la persona y hacerla sentir mal. Todos los participantes en estas investigaciones científicas fueron tratados de la mejor manera, tratados por igual,
y sin discriminación alguna, además de que manejaron bien los datos personales para que estas personas no se vieran afectadas en su vida personal, dando por consecuencia que las mismas personas puedan dar sus testimonios de una manera que sus datos estén seguros y sean privados. Bueno, continuando, se da la falta de uniformidad, que esto lamentablemente nos dice que no todos los artículos tienen en cuenta el bienestar y la privacidad de las personas con las que se hacen las entrevistas. Esto lastimosamente, siendo que 4 de los 10 artículos solo cumplieron con las normas establecidas y protegieron la integridad de las mismas personas. Sin embargo, con esto se demuestra que la mayoría de investigadores no toman en cuenta la integridad de las personas, buscan más que nada su propio fin y su propio beneficio, y por ello mismo hay muy poca participación en cuanto al número de población, que mayormente es en estas investigaciones. Cada vez se hace más complejo el encontrar muestras para las diversas entrevistas e investigaciones que se puedan realizar a futuro. Ahora pasamos con otro punto importante, que vendría a ser contexto colombiano y marco legal. Bueno, pasamos con este tema que es muy importante, que si bien no es de nuestro país, a nivel del mundo has marcado un hito importante en la historia, dándose con unas normativas claves que se dieron como la resolución 843 de 1993. Esta fue la primera norma que exigió comités de ética en investigaciones de salud. Esto permitió que las personas que eran entrevistadas no fueran tratadas de una manera despreciable hacia las pobres personas que sufrían de diversas enfermedades y se les tratara de una manera igual. Luego tenemos la resolución 2378 de 2008 del 2008, enfocada en buenas prácticas clínicas para medicamentos, pero sin abordar ciencias sociales. Mayormente en Colombia se dan normativas que favorecen las prácticas clínicas, especialmente en el área de la salud, como vimos, ya sea medicamentos o diversas investigaciones en el área de salud. Pero ¿qué pasa con las ciencias sociales? Bueno, todavía no se da disposiciones concretas para esta misma. Luego tenemos al cambio en 2012 con Colciencia, que actualmente tiene el nombre de MinCiencias. Pero ¿qué exigió en 2012? Exigió la ampliación a todas las investigaciones con seres humanos, incluyendo entrevistas o grupos focales en ciencias sociales. Esto permitió que las investigaciones éticas puedan abarcar un mayor territorio, un mayor campo de investigación, siendo así que todas las personas, ya sea en campo social o en un campo de medicina o de medicamentos, sea de una manera tratada equitativamente en cuanto a las normas legales se refiere. Y bueno, pasaremos con el otro punto. Proseguimos con la exposición, fortaleciendo la ética en la investigación sociojurídica. Primero, reconocer la vulnerabilidad. En toda investigación, existen grupos o individuos que por su condición social, emocional, física o cultural son más susceptibles a sufrir daños o explotación. Reconocer estas vulnerabilidades permite diseñar protocolos que brinden mayor protección. Por ejemplo, los niños, las personas con discapacidad o las comunidades marginadas pueden no entender completamente los riesgos o sentirse obligados a participar por dependencia. Al detectar estos grupos desde el inicio, ayuda a garantizar que la investigación no los victimice o cause daño adicional, aplicando medidas específicas como obtener un consentimiento adicional o adaptar la comunicación a sus necesidades.
Ejemplo, en un estudio que involucra a niños en una escuela, es necesario obtener su consentimiento de los padres o tutores y explicarles en un lenguaje sencillo qué van a hacer para que no se sientan forzados a participar sin entender. Número 2. Procesos de consentimiento claros. Es esencial que los participantes comprendan exactamente en qué consiste la investigación, los posibles riesgos y beneficios para que puedan decidir libremente si quieren participar. La comunicación debe ser clara y sencilla, sin usar jergas técnicas, sin un proceso de consentimiento bien explicado. Las personas pueden participar sin entender a qué se comprometen, violando su autonomía. Un ejemplo: antes de usar fotos de alguna persona en un estudio, se debe pedir su permiso de forma sencilla, explicándole en qué se usarán y dando la opción de decir no sin presiones. Número 3. Anonimización y protección de datos. La privacidad de los participantes debe ser protegida para evitar que su identidad sea revelada y puedan sufrir perjuicios, discriminación o humillaciones. La anonimización implica eliminar datos identificables para que no puedan ser rastreados hasta la persona. Esto se hace para mantener su dignidad y confianza en la investigación. Un ejemplo: si recopilas respuestas de encuestas sobre experiencias personales, debes esconder los nombres, detalles específicos que puedan identificar a alguien para que no puedan ser reconocidos por otros. Eso está implicado mucho al habeas data y al habeas corpus. Ahora, número 4. Evaluación de riesgos previa. Antes de comenzar, es importante analizar qué riesgos podrían afectar a los participantes, tanto físicos, emocionales o sociales. Esto permite tomar medidas para minimizar esos riesgos y prevenir daños involuntarios. Ejemplo: si en un estudio preguntas sobre temas delicados como trastornos mentales, es importante prever que eso puede causar angustia y ofrecer apoyo psicológico o cambiar las preguntas para reducir aquel impacto. La formación ética continua. La ética en la investigación no es algo que solo se aprende una vez, sino que requiere actualización constante. Los investigadores deben seguir formándose, conocer nuevas normativas y entender mejor los dilemas éticos para actuar con responsabilidad. Ejemplo: participar en talleres anuales sobre ética digital ayuda a los investigadores a entender qué prácticas son adaptables y cuáles no, evitando errores éticos que puedan dañar a los participantes. Número 6. Comités de ética independientes. Los comités de ética independientes revisan los proyectos antes de su ejecución para garantizar que cumplen los estándares éticos y protegen los derechos de los participantes. Su imparcialidad ayuda a prevenir que se realicen investigaciones irresponsables. Ejemplo: antes de iniciar una investigación con entrevistas en una comunidad vulnerable, el comité de ética revisa el plan y da su aprobación, asegurándose de que se respeten los derechos de los participantes y que no haya innecesarios. Y por último, las conclusiones. La investigación sociojurídica es vital. ¿Por qué decimos que la investigación sociojurídica es vital? Porque contribuye a la comprensión del derecho. La investigación sociojurídica permite entender cómo las normas legales se aplican en la realidad, identificando luchas, desigualdades y beneficios en distintos contextos sociales. Fomenta reformas y políticas públicas efectivas. Al analizar casos reales y datos sociales, esta investigación informa cambios legislativos que responden mejor a las necesidades sociales, fortaleciendo la justicia y la equidad. Número 2. No puede existir sin ética. ¿Por qué? Porque protege a los participantes y garantiza la integridad de cada uno. La ética asegura que los derechos, la privacidad y el bienestar de los sujetos de investigación sean respetados, gracias a que genera confianza y legitimidad. Cuando la investigación sigue principios éticos, se fortalece la credibilidad de los resultados y la aceptación social de los hallazgos.
Previene abusos y las malas prácticas. La ética evita que se utilicen métodos cuestionables o dañinos, asegurando que el conocimiento obtenido sea válido y honorable. 3. La necesidad de marcos protectores. ¿Por qué la necesidad de los marcos protectores? Ya que estos garantizan la protección de los participantes. Los marcos normativos y éticos establecen límites claros que evitan daños físicos, psicológicos o sociales a quienes participan en la investigación. Aumentan la credibilidad y la aceptación del estudio. Una investigación que cumple con normas de protección genera mayor confianza en la comunidad académica y en la sociedad en general. Fomentan prácticas responsables y transparentes. La existencia de estos marcos obliga a los investigadores a actuar con honestidad, rigor y respeto a los derechos humanos. Promueven la sostenibilidad de la actividad investigativa. La confianza y la protección de los participantes aseguran la continuidad de investigaciones futuras y una relación saludable entre investigador y comunidad. Esto fue todo por la parte de mi grupo. Buen día, buena tarde o buena noche donde estés viendo este video. Chaito.